Política de Colombia en 1991, ¿sí? La tienes ahí en una pestañita abierta. Si alguien tiene alguna pregunta, de una nos vamos para la Constitución, para salir de dudas o para profundizar sobre algún tema en particular, ¿sí? ¿Listo? Sí, Andrea. Sí, señor. Listo, entonces me avisas cuando ya tengas la Constitución abierta y arrancamos. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a ver competencias ciudadanas. Competencias ciudadanas les habíamos explicado anteriormente era lo que, de aquellas competencias que todo ciudadano, tanto colombiano como extranjero, debe saber. Mínimamente, o sea, mínimamente aquella persona que pisa el territorio colombiano, ya sea porque es colombiano, ya vamos, de pronto más adelante vamos a mirar quiénes son colombianos, cómo se adquiere la nacionalidad, porque también puede ser colombiano por nacimiento, puede ser colombiano por adopción, cómo se adquiere la nacionalidad. Entonces, todas las personas que tengan competencias, se me quedó mal, competencias, eh, pisen el territorio nacional, deben conocerla. Entonces, ustedes deben estar eh, con capacidades de responder preguntas, por lo menos como las que encontraron, los enunciados que encontraron, como otras adicionales que también les puede aparecer en materia de competencias ciudadanas, derechos y deberes, que lo importante en materia de competencias ciudadanas es los derechos y los deberes. Entonces, nosotros habíamos hablado que la Constitución Política de Colombia tiene dos divisiones, ¿cierto? Una, la parte dogmática es donde se establecen prácticamente todos los acuerdos, todas las garantías de derechos, pero también de deberes de los ciudadanos, la parte dogmática, en donde reglamenta ese aspecto. Pero tiene la otra parte que es la parte organizacional. Ya la parte organizacional dimos una así por encimita alguna leve explicación la clase pasada de cómo está organizada, cómo está organizado el Estado colombiano, que nosotros tenemos dentro de los principios del Estado, que es la tridivisión de poderes, y más que tridivisión de poderes, es la división de poderes o la división de funciones dentro del Estado, y cada uno de los órganos que lo componen cumplen unas funciones específicas dentro del mismo, con el fin de que puedan cumplir los fines del Estado. ¿Dónde están los fines del Estado? En el artículo segundo de la Constitución Política, donde enmarca qué es lo que busca el Estado. Entonces, en la parte dogmática, nos vamos más o menos hasta el artículo 109 de la Constitución Política, vamos a encontrar lo siguiente. Primero, el preámbulo. De hecho, yo lo tengo por acá escrito en esta partecita, tengo el preámbulo de la Constitución Política, la razón. Prácticamente ahí resumen todo lo que se desea o el conglomerado social desea en este momento. Bueno, en este momento no. Vamos a remitirnos año 1991. Luego viene una parte de principios. Los principios fundamentales se encuentran establecidos entre el artículo 1 y el artículo 10 de la Constitución Política de Colombia. Esos son los principios, lo que funda el Estado, las bases fundamentales del Estado. Luego viene una parte que es la parte más importante y trascendental en Colombia, uno de los aspectos que avanza el Estado colombiano dentro de los estados, dentro de finales del siglo XX, los estados que logran enmarcar los derechos fundamentales en su constitución política, en su carta política. Colombia los establece. ¿Dónde están esos derechos fundamentales que los debe garantizar el Estado? Están entre el artículo 11 y 41 de la constitución política. Luego viene lo que son los derechos sociales, económicos y culturales del Estado. Esos derechos sociales, económicos y culturales del Estado, que son los que le cumplen una función social dentro del Estado. O sea, es todas aquellas garantías que se deben dar a una sociedad en igual de condiciones. Es precisamente los derechos. Los derechos donde están contemplados entre el artículo 42 y el artículo 72 de la Constitución Política. Luego vienen lo que son las garantías de deberes, garantías de deberes y obligaciones que vienen enmarcados en la Constitución Política del artículo 80, más o menos del 83 al 89, 89. Luego viene lo que es la participación democrática. Esto es prácticamente, a grosso modo, cómo está
conformada la dogmática de la constitución política. Esa participación democrática es donde yo les digo que viene lo que el tema de la ciudadanía, como el que la ciudadanía, cómo puedo yo puedo participar en política y cuáles son los medios que voy a tener, ¿sí? Cómo me hago parte del Estado. Entonces, aquí es importante tener en cuenta estos dos conceptos claros. ¿Qué es un Estado y qué elementos son los que componen un Estado? ¿Qué es un Estado? Entonces, un Estado es un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. ¿Qué es importante entonces de este concepto? Nosotros traemos los elementos básicos que debe tener un Estado. ¿Qué elementos debe tener un Estado? Para que se considere un Estado, debe tener mínimamente estos cuatro básicos y debe tener un último cinco elemento. De hecho, estados como Palestina no tienen este último elemento y por eso les hace falta, no tienen como tal un concepto de Estado. Estos elementos del Estado, ¿cuáles son? Primero, ¿qué es población? La población, que es prácticamente el conjunto de ciudadanos, prácticamente de comunidad de personas en un mismo territorio, que comparten costumbres, dialecto, comparten esto, lengua. Esa es la población. Sobre ellos, este es el primer elemento. O sea, si no hay población, pues lógicamente nunca va a haber Estado. Imagínense un Estado donde no exista población. Segundo, el territorio. El territorio es importante, no solamente el territorio hace parte sobre lo que es la tierra. El territorio también hace parte del espacio aéreo, el espacio marítimo o zona marítima, el espacio electromagnético. También tenemos derechos, eso también se tiene dentro del concepto de territorio. La soberanía. ¿Qué es la soberanía? El respeto de otros estados sobre el nuestro y el respaldo que tiene la población sobre esto, o sea, que es que la soberanía, en caso de nosotros, de los estados, como el Estado colombiano, la soberanía recae exclusivamente en el pueblo. O sea, es en la población. Otro elemento importante, el poder público. ¿El poder público qué es? La capacidad de organización de autogobernarse en los estados, ya que tenga una organización interna de cómo pone en funcionamiento el aparato en favor de la población. La organización política prácticamente viene acá. Y por último, un reconocimiento internacional. Es importante, este es uno de los últimos elementos que a partir del siglo XX se viene dando, es que los demás estados reconozcan al Estado como tal, ¿sí? O si no sería un Estado ilegítimo. Pasa como el concepto que se daba hace algunos años atrás, de hecho todavía, de que el Estado de Venezuela era un Estado ilegítimo. Prácticamente, como no tenía un poder público interno organizado, pues los demás estados estaban desconociendo la parte de la figura de organización interna del Estado. Y como tal tendría la consecuencia de que es precisamente el no reconocimiento. Sería un Estado legítimo. ¿Listo? Entonces, en esta parte teniendo claro precisamente, entonces nosotros hemos estado, Colombia cumple los cinco elementos, sí, tenemos los cinco elementos prácticamente, cumplimos con el concepto de Estado, entonces tenemos el conglomerado social, la población. ¿Listo? La Constitución de 1991, ¿cómo nace la Constitución de 1991? Precisamente nosotros veníamos de un Estado prácticamente ingobernable en la década de los 80. En la década de los 80, 70, 80 se increció prácticamente el aparato del Estado estaba siendo ineficaz en el respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos. Prácticamente estábamos en un estado de caos, era algo ingobernable. ¿Como consecuencia de qué? Del auge de las guerrillas, del auge del narcotráfico y de todo lo que eran los grupos insurgentes al margen de la ley.
el Estado prácticamente era incompetente, no tenía la capacidad de respuesta de garantías. Precisamente ese caos llevaba a que existía un descontento social, precisamente donde nace lo que se denominó en esa época la séptima papeleta. La séptima papeleta, pues precisamente fue una invitación a, precisamente uno de los rechazos que tenían el gobierno, porque la séptima papeleta se dio en el año 1990, en, en unas elecciones, un grupo de personas deciden hacerle un llamado al Estado a reorganizarse. Y precisamente va el símbolo de la séptima papeleta es porque en las elecciones tenían que depositar 6 papeletas y se depositó una séptima papeleta, que era la invitación al gobierno a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Se da ese contexto, se logra prácticamente evolucionar en Colombia, tratar de organizar todo el caos que venía dejando, la crisis que tenía el Estado de no tener la capacidad de respuesta, de garantías, de derechos a los ciudadanos, y pues se constituye la Asamblea Nacional Constituyente, se organiza, y precisamente va uno de los grandes pasos que da, que es el pluralismo, y es que se dio participación política a muchísimos grupos políticos en ese entonces, o partidos políticos que hicieran parte de lo que era lo que iba a ser la constitución de la nueva constitución, la carta que nos iba a regir, y es prácticamente las constituciones se convierten en nuestra herramienta útil. ¿Para qué? Para que nos reconozcan los derechos, y nosotros también en ella misma vamos a saber qué deberes debemos cumplir para que nos garanticen los anteriores. Yo, Profe, ¿le puedo interrumpir un momento tranquilo, bro. para un comentario? Bueno, buenos días primero que todo a todos. Pues es lo siguiente, es que la Constitución también refleja la realidad de un país y sobre todo, pues la idea de una Constitución es que represente a todos los ciudadanos, ¿sí? Una de las razones por las cuales en 1991 se generó un movimiento que desencadenó en la Asamblea Nacional Constituyente, es precisamente que Colombia venía siendo, digamos, un país gobernado por dos únicos partidos, Partido Liberal y Conservador, y ya desde, pues hay que echar un poquito hacia atrás, hacia la época de la violencia en Colombia, la guerra civil que había ya prácticamente desde el siglo XIX entre esos dos partidos, y que con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues se exacerban, digamos, esos odios. Pero cuando llega el golpe de Estado de Rojas Pinilla, y luego de Rojas Pinilla se establece el bipartidismo a través del Frente Nacional, empiezan a surgir en la sociedad otras fuerzas, ¿sí? Otras expresiones diferentes al Partido Liberal y Conservador, pero el mismo Frente Nacional impide que esas otras expresiones puedan tener representación política en el Estado. Entonces, en buena medida, sin entrar a justificar, pero en buena medida eso entra a explicar lo que fueron los grupos guerrilleros, por qué surgen los grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el Quintín Lame en su momento, un grupo guerrillero indígena. En buena medida, digamos, el discurso de estas organizaciones guerrilleras es ese, que el Estado no representa a toda la sociedad, representa lo que ellos llaman la oligarquía, sí, solamente, digamos, los grupos poderosos. Entonces, en los años 80, en el marco de diálogos de paz que se hizo con esos grupos, sobre todo con el M-19, con una fracción importante de las FARC, estos grupos, cuando entregan las armas, estoy diciendo eso porque se parece un poco a lo que aconteció. De pronto, para los estudiantes, hablar del M-19 es algo que ellos no tienen en la cabeza, pero si uno habla, digamos, de lo que fue el proceso de movilización de las FARC, pues comprende que fue una cosa similar. Entonces, parte de lo que estas organizaciones ex guerrilleras pedían era precisamente que hubiera un cambio de la Constitución, porque la Constitución nuestra databa anteriormente del siglo XIX, la de 1886, y era una Constitución que definitivamente no recogía la diversidad política, social que ya existía en Colombia
a finales del siglo XX. Entonces, esa es una, digamos, de las razones por las cuales, de hecho, el M-19, lo que fue la guerrilla del M-19, fue la fuerza más, digamos, más numerosa en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Entonces, eso para hablar un poco sobre cómo las constituciones, digamos, al menos en nuestra región, ¿no? Para no hablar solo de nuestro país, representan también diferentes momentos de la historia. Ahorita está pasando en Chile, recientemente, hace unos días, hubo un plebiscito un plebiscito, no mentiras, un referendo para modificar la constitución de Chile. Y era práctica, algunos decían, bueno, era modificar la constitución de Pinochet. ¿Por qué? Porque aunque la dictadura de Pinochet pues se había terminado oficialmente, digamos, en los años 80, de todos modos continuaba la constitución reflejando una sociedad, digamos que ya Chile hoy en día no refleja, digamos, la realidad política del país. Entonces, cuando una constitución política se ha quedado, digamos, desactualizada, cuando aparecen nuevas fuerzas políticas, cuando, digamos, que ese documento, que es un pacto social, ya no representa las aspiraciones si no todos, por lo menos la mayoría de la sociedad, pues entonces surgen estas necesidades de hacer transformaciones. Listo, profe, muchísimas gracias. Realmente sí, o sea, y ahí es donde vemos reflejado, digamos, la razón de ser de esta constitución a partir de 1991. Claro, o sea, los antecedentes que venían sucediendo en Colombia, hechos que venían desarrollándose, por lo menos en el caso de la muerte de Galán en Colombia, la muerte del mismo líder del M-19, ay, se me olvidó el nombre, profesor, me recuerda el nombre de Carlos Pizarro, Pizarro, León Carlos Gómez. Pizarro, Ajá. Carlos Pizarro, fueron prácticamente también dos acontecimientos previos. En fin, dentro de todo el desorden que existía, el auge del narcotráfico, la muerte de los policías, el pago de 1 millón de pesos por policía, prácticamente los matones a sueldo, en fin, el país estaba devastado. Ahí es donde nace lo que dice el profe John Freddy, la razón, o sea, el anhelo. ¿Qué buscaban a partir de 1991 cuando las fuerzas políticas se unen? Que logramos esa unión prácticamente después de venir de un Estado de derecho, yo les decía la Constitución de 1886, perdón, la Constitución de 1886, donde predominaba el derecho por encima de las personas, donde estaba prácticamente el país dividido en dos, en dos fuerzas políticas tradicionales que venían luchando precisamente por el poder o repartiéndose el poder como hicieron más o menos posterior a la... De hecho, una de las preguntas que vienen por ahí en el cuestionario hablaba sobre lo que fue el frente, lo que fue el Frente Nacional, no, lo que fue el plebiscito de 1957, ¿sí? Donde precisamente se da el paso después de lo que fue la dictadura típica. Ya más adelante vamos a mirar lo que fue la dictadura típica, porque fue una dictadura típica en Colombia. No es una dictadura tradicional como siempre se vienen desarrollando las dictaduras. Entonces, ¿cuál era ese ideal? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el anhelo? Entonces, en el preámbulo, prácticamente nosotros resumimos lo que es o lo que aspira a ser la nación a partir de 1991. La fusión de las fuerzas, la unión de las fuerzas políticas, la diversidad cultural, la inclusión social que dio desarrollo a la nueva constitución, dio paso para instaurar este pequeño fragmento en la constitución que prácticamente se convierte en un ideal. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que el preámbulo nos dice quién es el que legitima esto que vamos a estudiar de aquí en adelante, y es el poder soberano. Nosotros debemos tener claro que el poder soberano recae ¿en quién? ¿En quién recae este poder soberano? ¿Alguien me dice por ahí? ¿Se acuerda de quién recae el poder soberano? En el pueblo. Es en el pueblo, en la sociedad, en nosotros, en cada uno de nosotros, recae este poder soberano. La toma de las decisiones recae sobre nosotros, por eso nosotros somos una democracia representativa. Nuestros representantes fueron los que decidieron por nosotros.
la, en la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí hay una parte fundamental también que no se logró superar, ¿sí? Porque dicen, bueno, a pesar de ser 1991, finales del siglo XX, el auge o la separación que ya se venía dando entre lo que era la iglesia y el Estado, prácticamente en la Constitución no, se deja una protección y sin embargo siempre nos vamos a la teología, a Dios, ¿sí? No la los delegatarios no desconocieron este aspecto fundamental en Colombia, entonces por eso todavía somos una nación netamente teológica. Con el fin de fortalecer la unidad nacional, esa era una de las finalidades también que tenía, era fortalecer esta unidad nacional, o sea, no seguirnos fragmentando, sino todo lo contrario, ir todos en un solo camino, un solo objetivo, unir la nación y tratar de eliminar esas brechas que se venían dando dentro de, ya fueran por condiciones de política, condiciones económicas, de raza, de sexo, de condición social, en fin, tratar de eliminarlas al máximo. Asegurar, ¿y qué es lo que busca a partir de ahora? Y esta partecita se la da en gran responsabilidad al Estado. ¿De qué? Empezar a qué? Asegurar a los integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz. Esto prácticamente es lo mínimamente que debe tener el Estado presente dentro de la funcionalidad. Estas son las garantías mínimas que se deben tener dentro del Estado. Colombia debe garantizar eso mismo. Dentro de un marco jurídico, es importante el amparo de la norma como estamento de orden democrática. Nosotros hacemos parte del proceso. Nosotros tenemos la democracia, por lo menos, las normas son democráticas en Colombia. ¿Alguien por ahí? ¿Una norma es democrática? Hola, ¿por ahí alguien? Hola, 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 no hay nadie por acá. Bueno, ¿es democrática? Sí, esto toca en la sesión de espiritismo. ¿Es democrática? Sí, porque es que resulta que nosotros en el momento que elegimos a nuestros gobernantes, les damos la potestad para que ellos crean las normas. Se sobreentiende que es a nuestro favor, no, se sobreentiende que es a nuestro favor. Sin embargo, nosotros le damos esa potestad. ¿Es participativo? Sí, también. ¿Garante de un orden político? Sí, la participación política se debe dar bajo unas garantías. ¿Garante de qué? De una economía, el Estado prácticamente es el que tiene en cabeza de él esta función económica. Artículo 333 de la Constitución Política garantiza, el Estado debe garantizar, poner en funcionamiento lo que es la economía. Y un orden social justo para todos igual. La igualdad, ya ahorita vamos a mirar la igualdad, es relativa, no es absoluta, o sea, la igualdad se da entre iguales y no entre desiguales. Comprometidos, y aquí es donde le da comprometidos a todos, a impulsar, a buscar que Colombia no solamente se quede afuera, por eso se llama, cuando hablan del concepto de neoliberal, es precisamente que veníamos de un Estado netamente conservador, proteccionista. Solo el Estado colombiano se mira hacia adentro. A partir de 1991 el Estado empieza a mirar también hacia afuera. Y es aquí donde busca una integración internacional con la comunidad, Esto, la comunidad latinoamericana. Señor. profe Willington, ahorita que usted hacía el comentario sobre el Estado, haciendo alusión al Estado laico, yo tengo acá, acabé de conseguirme los dos preámbulos, el de la Constitución del 86 y la del 91, para que pues miremos las diferencias. Por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución de 1886 decía, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los delegados de los estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Tolima, etcétera, pues, y comienza, ¿no? Pero esa expresión de, en nombre de Dios, fuente de toda autoridad, digamos, de alguna forma estaba delegando en Dios
pues la autoridad, incluso la autoridad civil, ¿sí? O sea, por encima, digamos, de la autoridad máxima, supuestamente era el presidente, estaba Dios. Dios era quien, a la vieja usanza, digamos, de la época de las monarquías, ¿no? O sea, Dios es el que delega el poder en el hombre. Entonces, esa era la constitución del 86, que como sabemos, pues fue una constitución basada en la idea de que Colombia era un país católico, conservador, de gente blanca, ¿sí? Pero ya la Constitución del 91 da un giro, aunque usted tiene razón, si uno lo analiza realmente, Colombia no es un Estado totalmente laico, ¿sí? Para ser sincero, y los mismos organismos del Estado a veces incurren, digamos, en esa práctica de querer imponer su propia ideología religiosa como si fuera la ideología de toda la sociedad. Pero en el preámbulo cambia un poco digamos, la postura de Dios, por decirlo de alguna manera, el puesto que Dios ocupa. Porque en el preámbulo de la Constitución del 91 dice lo siguiente: en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, ¿sí? Es diferente invocar la protección de Dios, o sea, bueno, reconoce la existencia de un ser supremo, cosa que ya de entrada es bastante, pues, bueno, digamos, está hablando del tipo de sociedad que tenemos en Colombia, una sociedad convencional y confesional, pero ya no le da la fuente suprema del poder, sino invoca su protección, ¿sí? Entonces, digamos que hay un giro lingüístico un poco extraño, pero de alguna manera en eso se sustenta el hecho de que la Constitución, a pesar de que menciona a Dios como protector de alguna forma o fuente de inspiración, ya no le reconoce la fuente de todo poder, y pues en eso se han sustentado también para decir, bueno, Colombia debe mantenerse como un Estado laico, y en el que pues la máxima, digamos, lo decía usted, el soberano es el pueblo, y el pueblo delega en sus representantes el poder, y el poder ya no diga de Dios, como a la vieja usanza en la época de las monarquías. Los tomasinos. Aunque Santo Tomás Exactamente, decía, sí. aunque Santo Tomás invitaba al pueblo a desconocer aquellas normas que le parecieran injustas, ¿no? Eso es algo polémico que se dio en Santo Tomás, la desobediencia civil. Y yo creo que esa desobediencia civil prácticamente en nuestra sociedad todavía está vigente, ¿no, profe? Escuchaba cuando FECODE hablaba de que si el gobierno ordena, nosotros nos declaramos en desobediencia civil, ¿se acuerda? Sí, Entonces, ok, sí, es que usted mencionaba ahorita algo cuando hablaba de que el Estado colombiano del 86 era un Estado de derecho, en el que el derecho era más importante que el ser humano. Hay un filósofo norteamericano, filósofo político, John Rawls, no sé si su merced lo conozca, John Rawls, que claro. John Rawls, él habla precisamente de que cuando existen principios y existen leyes, ¿no? Y él dice, bueno, los principios, por ejemplo, los que sustentan la Carta digamos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o incluso la Constitución Política, hay principios que están por encima de la ley, si se quiere, ¿sí? Por ejemplo, digamos, si hay una ley que atenta contra el principio, digamos, de la libertad de expresión, aunque esa ley, digamos, surta efecto en el Congreso y haga el trámite, por decirlo de alguna manera, el procedimiento, finalmente, aunque esa ley se convierta en ley de la República, debe ser derogada. Pues en caso Colombia uno sabe que si no se ajusta a la Constitución, pues es inconstitucional, y por lo tanto, digamos, se declara inexequible y bueno, en fin. Pero en otros contextos y en otras épocas, cuando eso no era tan fácil y si el Congreso dictaba la ley había que cumplirla, él decía, por ejemplo, que en ese caso se justifica la desobediencia civil contra una ley que es desde el punto de vista de los principios, digamos, riñe con esos principios, ¿sí? Es lo que sustentaba, por ejemplo, en Estados Unidos en la época en la que los soldados tenían que ir a prestar servicio militar a Vietnam, ¿sí? Entonces muchos de ellos se declaraban en desobediencia civil y decían que ellos no iban a pelear una guerra contra gente que no les había hecho absolutamente nada, sobre todo los soldados negros. Decían, los vietnamitas no nos han hecho nada a nosotros. En cambio, aquí en Estados Unidos son los mismos policías blancos los que sí nos maltratan, incluso nos asesinan. Entonces, decir, no, el enemigo no está en Vietnam, ¿sí? En esos casos se justifica la desobediencia civil, pero la gente a veces lo entiende mal, y sobre todo en el caso colombiano, y es que la desobediencia civil no puede ser que yo cumplo las leyes que a mí me gustan, ¿sí? Esa no es la desobediencia civil, porque entonces sería absurdo. Entonces, cualquier ley que a mí no me gusta, entonces yo no la cumplo y me declaro un objetor de conciencia. Eso, mejor dicho, no tiene ningún sentido.
Sí, profe, de hecho me acordaba ahorita de John Ross, después lo sucede Robert Alexi en materia de regla, subregla, principio. ¿Qué debe ponerse en práctica en el momento, digamos, de la toma de decisiones judiciales? Precisamente viene también ahí el derivado de lo que es una regla, lo que es una norma, lo que es un principio, o reglas, subreglas y principios. Entonces, ¿qué se debe aplicar? Y precisamente los principios están por encima. Cuando uno habla de principios fundamentales, precisamente el principio está por encima de la norma. Todo lo que vaya en contra de un principio fundamental, un ejemplo, ahorita vamos a mirar uno de los principios fundamentales. El principio fundamental del bien común prevalece sobre el bien particular, independientemente de una norma que exista derivada, un ejemplo, pensemos, está la norma que protege la propiedad privada, pero existe el principio del bien general. Si existe el bien común, el bien general, pero esto es el particular, a pesar de que usted tenga derecho a la propiedad, su derecho debe ceder frente al principio. ¿Cuál es el principio? El bien general. Pensemos, necesitan construir una vía que debe pasar por una finca. Y resulta que el propietario de la finca dice, por aquí no puede pasar. Pero resulta que detrás de esa finca existen, pensemos, 100 familias que requieren la comunicación adicional, que necesitan derecho al acceso a la educación, acceso a salud, en fin. Ese derecho, a pesar de que está protegido en Colombia, vamos a mirar el artículo 58 de la Constitución Política, vamos a mirar el derecho que está contemplado en el Código Civil colombiano con respecto a la propiedad, pues debe ser frente al social, ¿sí? Entonces, uno de los principios precisamente de eso, los principios están por encima, ¿listo? Bueno, aquí entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? Tenemos claro entonces el concepto de Estado, tenemos claro los elementos que debe tener un Estado, la parte dogmática de la Constitución política, cómo está dividida, y tenemos el preámbulo, la razón, el ideal, lo que buscaba, lo que se debe garantizar prácticamente, el resumen de la Constitución está ahí. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Qué es Colombia? Y vamos a tener en cuenta algunos conceptos básicos que deben ustedes manejar hasta el momento. Primero, ¿Colombia qué es? Colombia, artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y la prevalencia del interés general. Aquí donde yo le decía. Entonces, es importante tener en cuenta la base fundamental de los principios de Colombia. Primero, Colombia es un Estado social de derecho. Aquí les coloqué el concepto de lo que es Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir? Que en su organización y funcionamiento se orienta en buscar la solución a los requerimientos sociales de la población, lo cual se hace en un marco de normas. Es importante, yo les decía, aquí el fundamento principal es el ser humano, la dignidad humana. La población está por encima de cualquier norma. Este marco normativo debe estar en función de la sociedad, de la población, no lo contrario. La población en función de la norma, no es la norma en función de la población. Por eso, digamos, hemos escuchado, yo les decía en clases anteriores, hemos escuchado los auges, digamos, los pasos que hemos dado en Colombia hacia la inclusión social, hacia derechos de las personas, derechos individuales, derechos económicos, derechos políticos, derechos, se está hablando por lo menos el derecho en ese sentido, por lo menos, y es muy polémico. ¿Por qué? Porque aquí actualmente hay un debate político, profesor John Frey, no sé si usted quiere hacer una alusión sobre la siguiente polémica que se están dando. El derecho a abortar. El entendido de que el derecho que tiene la mujer en la toma de decisión sobre su propio cuerpo, frente a un derecho de una persona que no tiene derecho, según el Código Civil, dice cuando se es persona cuando usted nace, respira un instante y es separado totalmente de su madre. Ahí se es persona. Antes existe lo que llaman el naciturus, el no nacido, que se le reconocen algunos derechos que van ligados al derecho de la madre, más no
al derecho independiente, ahí es donde viene la polémica. Ese es uno de los grandes avances que se viene dando. Hay otros avances, por lo menos, como el derecho a la eutanasia, el derecho precisamente de las personas del mismo sexo a tener su familia, en fin, esos son los derechos que vienen avanzando. Por no decir los derechos de la mujer, porque el derecho de las mujeres ya vienen avanzando prácticamente al finales del siglo XX, después de la década de los 50, donde de hecho ya a la mujer se le da la participación política y en adelante ya dimos un gran paso. De hecho, se da dentro del Estado la dictadura. Como les decía, que es una dictadura atípica en Colombia porque es una de las dictaduras que dio grandes resultados, grandes avances, y uno de los grandes avances precisamente fue la participación de la mujer. Ese es el Estado Social de Derecho. Mire, digamos, las normas van cediendo frente al querer o a los requerimientos de la población. No es lo contrario. ¿Sí, profe? Sí, no, con respecto al dilema que usted plantea sobre el tema del aborto y el tema de la eutanasia, ya en la sesión anterior nos habíamos encontrado con una pregunta que abordaba ese dilema. Entonces, lo primero es volver a la discusión que teníamos ahorita de qué se entiende por un Estado laico. Eh, Colombia es una sociedad en la que el 90% de las personas de este país son cristianos. Sí, muchos de ellos cristianos católicos. Es un país eminentemente creyente, pero eso no significa que el Estado sea un Estado confesional. ¿Qué significa un Estado confesional? Un Estado que se entienda a sí mismo como parte de una religión en particular y que esa religión o esa concepción religiosa del mundo se le tenga que imponer a todo el mundo. Yo puedo ser católico y puedo ser presidente del país, desde luego que sí, yo creo que todos los presidentes de Colombia han sido católicos, pero el tema es que cuando yo soy presidente del país, yo represento a la pluralidad de la sociedad. Entonces yo como presidente no puedo utilizar mi cargo para imponer una visión religiosa del mundo, ¿sí? Y eso aplica también en el caso de las cortes, digamos, de la parte judicial. Entonces, cuando se entra a discutir el tema de si es o no es legal el tema del aborto, no hay que confundir argumentos religiosos con argumentos civiles. Cuando uno escucha, digamos, a la gente decir, bueno, pero es que Dios es el que da la vida y Dios la quita, pues eminentemente eso no es una argumentación jurídica. Claro que no quiero decir digamos, no quiero entrar a menospreciar, digámoslo de alguna forma, porque no es así, el discurso religioso. Claro que es válido y obviamente es parte del debate social, pero en términos jurídicos, usted lo sabe mejor, o sea, no se argumenta de esa manera, ¿sí? Hay que entrar a hacer una argumentación similar a la que usted propone. ¿Qué es una persona? ¿Qué es un sujeto de derechos? Y en esa discusión vamos a ver si se ha cometido un crimen efectivamente cuando ocurre el aborto o no. Entonces, ahí es importante rescatar la discusión de lo que significa, digamos, actuar en derecho, actuar en la legalidad o actuar y razonar desde una concepción religiosa. Entiendo yo, y usted también la sesión anterior lo mencionaba, el polémico fallo de la Corte Constitucional cuando declara, dado que había una exigencia, digamos, es que en Colombia pasa una cosa chistosa, ese día se me olvidó mencionarlo, usted decía, en ese caso, digamos, la Corte de alguna manera legisla, y eso no es un trabajo de las Cortes no pueden generar, digamos, legislación, pero había una demanda, no me acuerdo quién la había interpuesto, hacía más de 3 años, en la que prácticamente se estaba obligando al Congreso de la República a decir, hey, mire, este es un tema importante para la sociedad colombiana, el Congreso tiene que entrar a legislar. Entonces en Colombia pasa una cosa curiosa, el Congreso no legisla sobre lo que tiene que legislar, sobre los temas gruesos de la sociedad, entre otras cosas, porque todos sabemos cómo funciona la política en Colombia. Cuando se trata de temas polémicos como el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, los congresistas saben que son temas que quitan votos en Colombia y no van a legislar a favor de eso porque quieren mantenerse en el Congreso, es así de sencillo. Entonces a la Corte, digamos, le tocó esa papa caliente y la Corte entró, digamos, a hacer algo que no debería haber hecho la Corte porque eso se supone que lo tiene que hacer el Congreso. Pero si el Congreso no lo hace y hay personas reclamando un derecho, digamos, en este caso, las mujeres sobre todo, y hay que ser claro porque digamos, el fallo de la Corte realmente no legaliza el aborto. De hecho, el aborto sigue siendo ilegal en Colombia, sigue siendo un delito, salvo las 3 excepciones.
que es cuando una mujer está en riesgo de vida, cuando hay malformación clara del feto, donde se sabe, digamos, médicamente que ese feto no va a ser, digamos, no va a tener vida, digamos, al menos vida digna, y en el caso de violación, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, las discusiones frente a ese tema se deben dar en el marco de lo jurídico y en el marco de un Estado social de derecho que se entiende como un Estado laico, no un Estado confesional. Sí, exactamente, profe. Gracias ahí por el tema y es cierto. Entonces, lo que pasa es que hay una gran disputa entre lo que es el derecho natural y el derecho positivo, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros dentro del sentido social, precisamente viene el tema de los requerimientos poblacionales. Es importante tener en cuenta los requerimientos poblacionales en el momento del marco normativo. Y es cierto, o sea, nosotros en Colombia, o en la mayoría de los estados, no solamente en Colombia, las normas siempre se hacen sobre el auge social, no sobre un caso hipotético, sino a medida que va surgiendo un hecho social, vamos creando normas para regular un tema. De hecho, Colombia está demasiado congestionado de normas para todo, y precisamente eso también lo hace hoy en día ser un Estado demasiado regulador en materia normativa, donde precisamente se le permite al ciudadano en muchas ocasiones dentro de la interpretación normativa o todo lo contrario, el ciudadano desconoce la norma específica porque hay demasiadas normas que regulan una misma materia. Eso es un tema muy polémico. El otro concepto que es importante tener en cuenta, república unitaria pero descentralizada. Nosotros aquí tenemos en Colombia una república unitaria, pero esa república unitaria la conocemos prácticamente en dos funciones fundamentales. Digo dos funciones fundamentales porque resulta que en la tercera función fundamental se le dio cierta libertad al juez y ese juez se ha convertido prácticamente en repúblicas independientes en cada uno de los funcionarios judiciales. Funcionario judicial se le dio libertad de autonomía y esa libertad de autonomía está siendo demasiado laxa. Entonces no podemos decir que hay una centralización prácticamente interpretativa de las normas. Lo debo decir, lastimosamente, en Colombia. Sin embargo, también hay una centralización, lógicamente, de la rama del poder judicial, ¿sí? Que prácticamente ahí es donde hablamos también de una discusión que se daba con respecto a la única corte. En Colombia no hay una única corte y precisamente eso también ha dado libertad. Pero la centralización de mayor fuerza en Colombia está en el poder político. Y el poder político, acordémonos, yo les decía, el presidente de la República representa la unidad y tenemos una centralización política de poder que es el Congreso de la República, que es el único órgano que crea normas. Sí, bueno, tenemos la discusión del Poder Judicial que está creando normas, pero sin embargo, en la ideal ser, la realización dentro del estamento, no podemos dar ese concepto. Es el que crea las normas en Colombia, es el Congreso de la República, la máxima representación del poder político en Colombia está en cabeza del presidente que representa la unidad nacional. Y yo les decía que el presidente cumple tres funciones: jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Entonces, dentro del jefe de Estado, acordémonos cuando representa internacionalmente, jefe de gobierno es el que representa al interiormente el Estado frente al poder político que es el Congreso, y Suprema Autoridad Administrativa que funge como el máximo administrador del Estado colombiano. Viene la otra parte, hay una descentralización, hay unas figuras acá: descentralización, desconcentración y delegación. Son tres cosas fundamentales que se deben tener en cuenta. La descentralización entonces se realiza hacia del superior al inferior, en este caso del órgano de la organización nacional a la organización territorial, que es precisamente las entidades territoriales, que las entidades territoriales se les da a una autonomía. Precisamente tenemos, ahí se acuerdan, nosotros estábamos aquí en la polémica entre un Estado federalista y un Estado centralista. Nosotros somos un Estado netamente centralista, pero tiene una descentralización en las entidades territoriales, donde les dio también algunas capacidades, como qué, como de gobernarse, tener sus propias autoridades, ejercer competencias por lo menos en materia de establecer tributos. Establecer tributos es más, yo le diría más que establecer tributos, porque dice establecer tributos, pero en la realidad es
reglamentar los tributos que se desarrollan a nivel nacional, lo que hace es reglamentarlos dentro de su territorio y administrar sus propios recursos. Prácticamente en esa son las funciones de un ente territorial. Ustedes preguntan, bueno, ¿cuál es la función de ente territorial? Ente territorial, ahí estamos hablando del municipio de Charalá, ¿sí? Estas como tales son las competencias, es el ejemplo más claro, Gobernación de Santander. Ese es un ente territorial, una entidad territorial. Hay que tener en cuenta algunos conceptos que yo les coloqué aquí, tenerlos claros para que no confundan de pronto decir cuando yo hablo de república, cuando yo hablo de país, cuando yo hablo de patria, cuando yo hablo de nación, cuando yo hablo de soberanía y un principio fundamental en Colombia que es la separación de poderes. Son conceptos que debemos tener en claro, tener muy claro, muy presente. ¿Qué es la soberanía? Entonces, el conjunto de atribuciones que tiene el Estado para orientar. En este concepto de soberanía hay que tener en cuenta que hay dos aspectos fundamentales en un Estado como el nuestro, que es democrático. La soberanía está en cabeza del pueblo, está en cabeza del poder constituyente como fuerza primaria y el poder constituido, que es la organización del Estado que debe orientar y dirigir las actividades de la sociedad. O sea, el poder constituyente le da atribución al poder constituido para que oriente estas actividades en función de ellos mismos. ¿Listo? Entonces, tener en claro acá lo que es la soberanía y sobre quién recae. Entonces, la soberanía no recae sobre el Estado, organización política, recae sobre la población que le atribuye unas responsabilidades al poder constituido, que es la organización del Estado y sus diferentes órganos que lo componen. Tener claro el concepto de lo que es la nación. Entonces, la nación es el significado sociológico. Población como elemento de Estado. Recordémonos que yo les decía, la población, cuando hablemos de nación, recae sobre la nación colombiana. Cuando hablamos de naciones, precisamente damos relación a la población que integra la comunidad del Estado colombiano. Y esa comunidad del Estado, entonces, esta nación debe tener una identidad. ¿Qué identidad? Como en idioma, en religión, en aspiraciones y en raza. ¿Sí? Debemos tener, aunque nosotros tenemos multiculturalismo, sin embargo hay un predominio en respecto a los deseos, que nos hace común a todos y por ello pues precisamente nos damos el concepto de nación. La patria. La patria entonces hace relaciones a la tierra natal, ¿sí? O sea, ¿de dónde es el individuo? Por eso Colombia, mi patria, la tierra, de donde soy. Está ligado por diversos vínculos, como afectivos, como culturales e históricos. Allá fue donde nací, allá es mi familia, allá son mis costumbres y esa es mi historia. El país hace relación entonces al territorio, es decir, guarda relación con el fenómeno geográfico. Entonces, cuando hablamos de país, Colombia es todo lo que lo compone. Entonces, acordemos que no solamente el territorio es la tierra, sino también hace parte la zona continental, el espacio aéreo y el espacio geoestacionario. República. Cuando hablamos de república, de hecho, nosotros hablamos de que Colombia es una república unitaria. República tiene relación con la forma de gobierno y que esa forma de gobierno se rige por la ley. Y importante república, cuando hablamos de Colombia es una república, es porque la soberanía la reconoce en el pueblo. ¿Listo? Y la separación de poderes es importante, que uno de los grandes avances precisamente de los estados democráticos es que se da como base la separación del poder. Ya no hablamos, digamos, ¿se acuerdan? Hablamos de tres poderes fundamentales. Ya existen más poderes ahí relacionados o más que poderes, funcionalidades del Estado que le dan equilibrio. Lo importante de esta separación de poderes o atribuciones o funcionalidades del Estado es que le den equilibrio al Estado, o sea, que la balanza se equilibre. O sea, más o menos el ideal que tuvo Montesquieu en ese entonces era, uno crea las normas, el otro las ejecuta y el otro las vigila. Por si uno de los anteriores se equivoca, pues van a tener, uno, el Congreso le hace control político al presidente y al presidente a su vez, si se equivoca, pues también lo va a controlar la rama judicial, pero la rama judicial también es controlada, prácticamente direccionada desde el Congreso. O sea, hay un equilibrio que trataba de darle un equilibrio. Dentro de ese concepto de separación es eso, darle equilibrio al Estado. Que se bloquea. Entonces, vamos a mirar acá. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, muchachos?
¿No? ¿Ninguna? Bueno, si nadie habla, yo asumo o presumo una presunción de hecho más no de derecho de que ya todos entendieron. ¿Listo? ¿Cuáles son los principios fundamentales del Estado? Entonces, artículo primero al artículo 10 de la Constitución Política. Es importante entonces tener en cuenta. Primero, la forma de organización del Estado, ya lo mirábamos anteriormente, que es una república unitaria descentralizada, con descentralización administrativa, donde se busca una de las finalidades, precisamente, que es el siguiente aspecto. La finalidad es el bien común, servir a la comunidad, promover la prosperidad social, el artículo segundo de la Constitución Política. La soberanía que recae exclusivamente en el pueblo. Nosotros tenemos artículo tercero, la soberanía recae exclusivamente en el pueblo. El artículo cuarto es importante tener en cuenta que la supremacía de la Constitución está por encima de cualquier otra norma. O sea, la Constitución en Colombia es norma de normas. No puede existir una norma en Colombia que vaya en contra o esté por encima de la Constitución. Vamos a hablar posteriormente, hay algo que se da y es por aquí con respecto al artículo noveno con respecto a la Relación Internacional de Integración del Derecho, ¿sí? Que nosotros también reconocemos el derecho internacional dentro del ordenamiento jurídico interno, los derechos que tienen que ver con los derechos humanos. Estos derechos se entienden o se sobreentienden que hacen parte de la Constitución política, las integra. Derechos inalienables de la persona y de la familia, se reconoce la familia y la persona. Derechos inalienables, nadie los puede vender, comprar, o sea, son de la persona únicamente. Venga, voy a venderle mi nombre, no, son derechos inalienables, voy a venderle mi dignidad, no se puede, voy a vender mi libertad, no se puede. Y de la familia, la protección, o sea, no se pueden delegar. Yo no, venga, yo le regalo la potestad de ser padre a usted, no se la vendo, menos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta, lo inalienable es eso, la persona sigue ahí intacto, se deben respetar, usted no los puede negociar por nada del mundo. Las responsabilidades del particular, artículo 6 de la Constitución Política, son responsables. ¿Qué es lo importante con respecto a la diferencia entre el particular y el funcionario público? El particular solamente puede hacer aquello, perdón, el particular, se lo voy a dar en este concepto, el particular puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. O sea, el particular que es lo único que responde por el incumplimiento de las normas. O sea, él puede hacer todo lo que quiera. Aquello que no está prohibido está permitido. De hecho, es una de las grandes discusiones en materia de derecho, que es eso. Todo lo que no está prohibido está permitido. Es una libertad de actuar al particular. Mientras que el funcionario público no. El funcionario público solamente le es permitido hacer aquello que la ley le autoriza hacerlo, no más. O sea, él no puede ni extralimitarse en sus funciones, ni dejar de hacer aquello que tiene que hacer. Por eso la responsabilidad particular solamente responde el particular por el incumplimiento de las normas, mientras que el funcionario público responde por el incumplimiento, por la extralimitación o por la omisión. ¿Qué pasa? Cumplimiento, no cumple lo que tiene que hacer, tiene que responder. Deja de cumplir aquello que tiene que hacer, omisión, responde. Y hace más de lo que debe, extralimitación de funciones. Entonces es importante la diferencia entre el uno y el otro. En Colombia, también uno de los principios fundamentales es que se protege la diversidad étnica y cultural. Por eso nosotros tenemos acá diversidad de etnia, diversidad de cultura, hablamos de la población indígena, población rom y demás. Es importante que uno de los otros principios también en Colombia de los estamentos es la protección de los bienes culturales y los recursos naturales. Es uno de las funcionalidades. Ya vamos a mirar también cómo se garantizan esos derechos, cómo se deben garantizar y qué medios existen para legitimar. Las relaciones interiores y exteriores y la integración. Colombia, como yo les decía, a partir de 1991, no solamente mira hacia adentro, sino también mira hacia afuera. Pasamos de un Estado conservador a un Estado no totalmente liberal, el dejar hacer, el dejar pasar, no. Un Estado, hablamos de un neoliberalismo donde se puede entrar siempre y cuando esté regulado. Y por otra parte, que es el idioma, que tenemos el idioma castellano, pero también se respetan otros lenguajes
y dialectos que también son oficiales. O sea, los lenguajes, el oficial, se habla del oficial, lenguaje del idioma español, el idioma castellano, pero sin embargo las otras lenguas también hacen parte dentro de ese mismo concepto del patrimonio cultural. O sea, también se respetan esas lenguas dentro de cada territorio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, muchachos, aquí nos vamos entonces a la siguiente parte. Ya miramos lo que es miramos cómo está conformada la dogmática de la Constitución Política, miramos lo que es el preámbulo, luego vemos el paso sobre los principios fundamentales del Estado. Nos vamos al siguiente aspecto, que es el que más nos gusta. Dice, yo tengo derecho, ¿cierto? Pero se le olvida, yo tengo deberes. Ya vamos a mirar que también le exigen algunos deberes al ciudadano. Entonces, cuando yo hablamos de derechos fundamentales son intrínsecos a la persona, eh, son aquellos con los que mínimamente puede vivir una persona, por eso son fundamentales. O sea, si falta uno de ellos, pues prácticamente no sería persona, no se le estarían garantizando no se estaría garantizando su permanencia o su convivencia dentro del Estado. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Y vamos a hablar de ellos. Vamos a tratar de, si tienen alguna pregunta sobre alguno, pues ustedes me van diciendo y hacemos hincapié en cada uno de ellos. Entonces, los derechos fundamentales. Empezamos con este, derecho a la vida. Artículo 11 de la Constitución Política se garantiza el derecho a la vida. Es una de las finalidades, mejor dicho, está de primeras, precisamente porque si no hay vida, pues para qué, yo borro todo el resto. O sea, si no hay vida, es el entendido prácticamente de que, pues, del resto no existiría. Solamente se reclama, pues, cuando hay vida. Si no hay vida, pues, lógicamente eso sería innecesario. ¿No? Si no hubiera vida, no hubiese vida, no estaríamos aquí. Así de sencillo. Entonces, prácticamente es el fundamento, o sea, de ahí partimos y la garantía del Estado. Luego viene lo que es el derecho a la igualdad. Aquí no están en el orden constitucional, o sea, como está el artículo 11, 12, 13, sino traté de separar aquí en los que están en rojito, son los que más se utilizan en la sociedad, como los más relevantes. Y luego, sin embargo, los demás también hacen parte de los derechos fundamentales, ¿no? No quiere decir que entonces el uno es más importante que el otro, no. Yo aquí traté de separarle estos, que son los que más utilizamos a diario, prácticamente, dentro del concepto, la jerga común. El derecho a la igualdad, yo les decía, el derecho a la igualdad, todos los seres humanos nacemos libres iguales ante la ley, nacemos libres iguales, la igualdad. Pero no quiere decir que la ley debe darle la igualdad a todos, o sea, de manera objetiva. Entonces, un ejemplo, el profesor John Frey se compró un carro Volkswagen, entonces el profesor Willington también tiene derecho a la igualdad. Dice el profesor John Frey, que es profesor de la normal, ¿por qué Willington también, siendo profesor de la normal, no tiene también el carro? No, no es en ese sentido no es objetivo. La igualdad solamente se predica entre iguales y no entre desiguales, ¿sí? Oiga, es que al presidente solamente lo puede investigar la Comisión de Acusación del Congreso de la República, entonces, del Senado, perdón. ¿Por qué entonces a mí no? No. O sea, tenemos que hablar en igualdad. Todos los ciudadanos nacimos, todos nacemos iguales, libres iguales ante la ley, pero a medida que vayamos avanzando, pues cada uno va teniendo una subjetividad analizada dentro de la igualdad. ¿Listo? Otro, derecho a la intimidad. Es importante que Colombia garantice ese derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad no es solamente la intimidad personal, la intimidad total, o sea, el hecho nada más de que revisen su correspondencia, el hecho de que revisen su información, que todas las personas tengan acceso a la información. Pensemos, derecho a la intimidad también se daría en el hecho de cuando ustedes están expuestos en una base de datos y esa base de datos se le va a conocer a todo el mundo. No, ustedes tienen derecho a la intimidad. Igualmente a la intimidad también familiar, intimidad personal. La intimidad personal es la prima facie, o sea, la intimidad personal, ustedes tienen derecho, el Estado se lo garantiza, pero también tiene derecho a que todo aquello que tiene que ver con usted se le protege. De hecho, adicional a esta intimidad, se habla de la ley de Habeas Data, también protege lo que es el derecho de la información. El siguiente, que nosotros a diario lo escuchamos, el derecho de petición, el derecho que tienen todas las personas a
conocer información. Es importante, actualmente está la nueva reglamentación jurídica en materia de derecho de petición. Anteriormente, este derecho de petición se podían presentar era una petición respetuosa que usted presentaba ante las autoridades públicas. Actualmente también se pueden presentar peticiones respetuosas ante autoridades privadas cuando yo quiero conocer sobre algo. Se me debe garantizar que me suministre la información que requiero. Aquí hay algo que la Constitución establece, de hecho lo colocó allá pegadito en el artículo 41, yo lo coloqué aquí, que es la pedagogía constitucional. Se debe enseñar constitucional en las instituciones, tanto oficiales como privadas. Es un estamento institucional, es un derecho que tienen las personas que se le garantice mínimamente la enseñanza. Este otro, que es el artículo 16 también, libre desarrollo de la personalidad, es la protección que se le da a la persona en la toma de sus propias decisiones y sus convicciones a medida de su crecimiento y su edad evolutiva, ¿sí? Entonces no se le puede limitar, ni siquiera los padres de familia pueden limitar este libre desarrollo, o sea, el deseo de lo que yo quiero hacer, pues realmente yo lo voy escogiendo, ¿sí? Siempre y cuando no vaya por el camino de la ilegalidad, ¿no? Porque si va por el camino de la ilegalidad, ahí sí ya entrarían, pues, las normas a restringirlo. El derecho a la defensa, señor. Sí, profe, pues estos últimos dos derechos fundamentales aplican y son, digamos, personalmente el derecho al libre desarrollo de la personalidad creo que es el que más les gusta a los estudiantes, ¿no? Y ha sido fuente de toda polémica en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con los uniformes. Yo recuerdo, creo que con ellos en algún momento les comenté en clase lo que sucedió. Pues un caso que fue muy sonado a nivel nacional, un estudiante de un colegio de Bogotá, un muchacho que acostumbraba a ir al colegio con el cabello largo, ¿sí? Y el manual de convivencia decía claramente que el corte de cabello de los hombres debía ser un cabello corto. Entonces, el rector del colegio le dice al estudiante que hasta que no se corte el cabello no puede volver, ¿sí? El estudiante va y pone una acción de tutela y en primera instancia el juez falla a favor del colegio. Dice, bueno, pues en las instituciones educativas el manual de convivencia es la norma, ¿sí? Y si usted se matricula en un colegio por la misma razón, funciona como un contrato, ¿sí? Usted tiene que leerlo, usted sabe qué es lo que firma. Si el estudiante firma ese contrato, habiendo leído las normas y está de acuerdo con esa norma donde dice que los hombres tienen que tener el cabello corto, pues sencillamente tiene que cumplirla. Entonces el juez en primera instancia falla a favor del colegio en decir que si el estudiante quiere matricularse allí, pues tiene que cumplir todas sus normas, incluyendo la del cabello. El estudiante no queda conforme y va a la segunda instancia. Profe, ¿me recuerda cuál es la segunda instancia después de que se falla, digamos, la apelación? ¿Cuál es la segunda instancia? El superior jerárquico inmediato. Pensemos, si digamos, si el que falló en primera instancia es Es el un juez juez municipal, municipal, se va eso para el sí. juez del circuito. Listo, juez del circuito. Entonces, el juez del circuito recibe la acción de tutela, vuelve a analizarla, mira el caso y vuelve a fallar a favor del colegio. Le dice, el colegio tiene razón, la máxima norma de la institución es el manual de convivencia, usted debió leer muy bien el manual donde decía esa norma e incluso insta al estudiante a decir, bueno, si usted quiere tener el cabello largo, pues matricúlese en un colegio que no pide ese requisito. Finalmente, el caso llega a la Corte Constitucional y entonces, pues, sucedió lo que todo el mundo sabía que tenía que pasar. Ya en primera instancia, el juez había fallado a favor del colegio, en segunda instancia, el juez había ratificado. Lo que se esperaba es que la Corte Constitucional ratificara lo que habían dicho los dos jueces anteriores. Pues la Corte decide darle la razón al estudiante y decir que el manual de convivencia no puede estar por encima de la Constitución Política del país, que es la norma superior. O sea, los manuales tienen que ajustarse a lo que diga la Constitución. Y el artículo del derecho al libre desarrollo de la personalidad es muy claro, ¿sí? Siempre y cuando usted no esté violando una ley, digamos, usted no esté cometiendo un delito o usted no esté violando derechos de otras personas, usted precisamente se le debe garantizar esa posibilidad del desarrollo libre de la personalidad. Y el corte del cabello o la forma como usted tenga el cabello es parte del desarrollo de la personalidad.
Entonces, lo que hace la Corte Constitucional es ordenarle al colegio, modificar el manual de convivencia para que se ajuste a lo que dice la Constitución política. Entonces, pues en ese caso fue, digámoslo, voy a decirlo en términos coloquiales, ¿no? Fue una victoria de los mechudos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, y claro, inmediatamente a nivel nacional, pues todos los muchachos empezaron a reclamar ese derecho, y claro, después de que la Corte le da esa orden a los colegios, pues no hay mucho que hacer. Sin embargo, pues como todo en el país, ¿no? Inmediatamente se dio un bandazo al otro extremo en el que los muchachos empezaron a llegar al colegio sin uniforme, digamos, digamos, a vestirse de cualquier modo. Entonces, pues los colegios también tuvieron que recurrir, digamos, en este caso a la Corte Constitucional para que reglamentara eso. Y la Corte, en otro de sus fallos, dice pilas porque el uniforme no viola el libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? O sea, los colegios tienen el derecho de exigirle a sus estudiantes el porte del uniforme, y debe ser un porte adecuado del uniforme, siempre y cuando esa exigencia de que el estudiante porte el uniforme no riña con precisamente su libre desarrollo de la personalidad. O sea, en otras palabras, la Corte dice, el corte del cabello del muchacho, el color del cabello, los aretes y estas cosas no hacen parte del uniforme. Por lo tanto, digamos, ahí es donde queda el terreno gris, ¿no? Lo que yo entiendo, y de pronto el profe que es abogado nos ayudará a comprender aquí, es que el papel de nosotros como instituciones educativas es de formar precisamente, ¿sí? Y entonces en ese caso, pues nosotros junto con la familia tenemos la obligación de ayudar a formar a los estudiantes y ayudarlos a formar incluso en su personalidad, ¿no? Porque a veces se cree que la personalidad es algo que nace con los niños. Esa es otra discusión incluso desde la filosofía bien interesante. ¿Qué es la personalidad? ¿Sí? Y entonces algunos decían, yo discutía eso con los muchachos, decían, bueno, alguien que llegue con el mohicano, ¿no? Con el mango chupado, digamos, algunos de los pelados que les gustaba mucho ponerse de peinado, y entonces yo le digo que ese no es no se le ve bien o no es adecuado, entonces me dice, no, pero es mi personalidad. Entonces ahí entra la discusión de cómo se construye la personalidad. Si usted actúa siempre de acuerdo a la moda, y eso lo hablamos que días en una clase de filosofía, pues ¿qué tanta personalidad tiene usted? ¿Sí? Si usted está actuando simplemente porque hay una moda que le está imponiendo que se ponga el cabello de esa manera, ¿sí? Entonces, la personalidad no puede ser siempre lo que imponga, digamos, el comercio, lo que imponga, digamos, los medios de comunicación. Precisamente a veces la personalidad se crea es contraviniendo esas cosas, ¿no? A veces, digamos, yo admiro más a la gente que, digamos, actúa o se ve incluso muy diferente a lo que se imponen en los cánones tradicionales. Eso tiene cierto respeto. Digamos que cuando estaba prohibido tener el cabello largo, los que tenían el cabello largo de alguna manera eran, digamos, por lo menos contraculturales. Pero en un momento en que todo el mundo se parece y todo el mundo quiere verse igual, yo no sé hasta qué punto quepa, digamos, ese tema de hablar de personalidad. Pero es una discusión interesante. Y lo que entiendo yo que dice la Corte ahí es, el papel de nosotros es formar, no reprimir necesariamente, ¿no? Sino entrar a orientar a los muchachos, sobre todo en el tema de la higiene, ¿sí? O sea, que el tema de la personalidad no puede caer tampoco en que si usted no se quiere volver a bañar, entonces no pasa nada, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está nuestro papel como formadores, ¿sí? Lo que pasa es que una cosa es formar, otra cosa es imponer. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna acotación? Qué pena, le corté el audio a alguien, ¿no? Hola, ¿no? No, creo que no. Bueno, hay un tema polémico, claro, lo que usted dice, mire, digamos, o sea, el ejemplo que usted pone en tela de juicio son unos casos que a diario se dan con respecto a la Corte Constitucional y las críticas que se dan en Colombia, ¿sí? Con respecto a las decisiones judiciales. Con respecto a este tema del libre desarrollo de la personalidad es importante. Hay un tema que y ahorita hablamos, lo que es un principio, una regla o una subregla, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay principios, hay reglas y hay subreglas, la una debe ser frente a la otra, va en términos jerárquicos, ¿sí? El principio va arriba, la regla va de bajito, la subregla va de bajito. En este sentido, ¿qué? Pensemos, existe un principio, existe un derecho fundamental, luego existe una normatividad que regula el tema y por último llega una regla que llega a esa donde está en el colegio, ¿sí? Ese tema está precisamente dentro de que no puede ir en contra del concepto de la autonomía administrativa
que deben tener las entidades. Y precisamente dentro de ese concepto, los entes territoriales, y en este caso las instituciones educativas tienen una autonomía y una libertad. Pero ¿cuál es el detalle? Esa libertad debe emerger frente a toda la relación jurídica del Estado y principalmente en la Constitución. Porque decía, no existe, la jerarquía es, artículo cuarto, la Constitución es norma de normas, ninguna norma puede ir en contra. ¿Qué es lo que pasa? Y es con respecto a la libertad que tiene de aceptación, o sea, de la libertad que se le da al ente de aceptar o no la población. ¿Cuál es la polémica? A veces, en muchas ocasiones, el privado lo puede hacer, el público no. El público no puede limitar prácticamente porque los derechos fundamentales es el Estado, o sea, el derecho a la educación está dentro de la funcionalidad del Estado. Ya lo vamos a mirar que es un derecho social, ¿sí? Pero en cierto sentido se puede convertir en un derecho individual. Cuando yo le afecto, con esa decisión afecto derechos individuales. Y al afectar derechos individuales, automáticamente yo puedo decir, venga, aquí se puede garantizar, se puede desconocer un derecho fundamental que va relacionado con esa persona. ¿Ve? Entonces, ahí es importante tener en cuenta esos aspectos, esos tópicos que se pueden dar frente a las normas internas, frente a las normas externas y frente a las normas externas, la constitución política. ¿Qué es importante? Sí, la formación de la personalidad está en cabeza de ¿qué? De la familia como primera instancia. Como segunda instancia, la escuela. Y como tercera instancia, el Estado. Y hay una corresponsabilidad social. El problema de lo que usted decía ahorita es con respecto las tendencias sociales que son las que se convierten en el boom del momento y es la que se convierten como prioridad, o sea, en el momento y fundamental y todos tienen que estar como en función de ello, ¿sí? Y es lo atípico se convierte en típico y lo típico se convierte en atípico y normalmente lo debemos aceptar y es lo que se va dando dentro de ese desarrollo. Y las personas dicen, bueno, estoy como en la onda, estoy como estoy como en el tejido que debo estar, pero porque es la moda, ¿sí? Esas modas se convierten prácticamente en estamentos y consideran que es la libertad del actuar. Como les decía, hay una corresponsabilidad de la familia pues igualmente también debe estar dentro de los límites de derechos que deben colocar esa primera parte. La segunda parte, la escuela como formadoras de dar y guiar y orientar, más no imponer. Recordemos que no estamos dentro de netamente de una escuela conductual donde imponemos, excepto las fuerzas militares que sí son conductuales y a pesar de ellos han tenido que ceder frente a estos derechos fundamentales. No sé si el profesor haya visto la película El último soldado, es estadounidense que van a la Segunda Guerra, es de la Segunda Guerra Mundial, donde el soldado tiene una objeción de conciencia con respecto a la utilización de armas. Él no utiliza armas y sin embargo iba a ser rechazado dentro de las fuerzas militares y finalmente les tocó aceptarlo y se convierte como el salvador de un grupo importante de soldados caídos en guerra, porque él simplemente iba a prestar servicios humanitarios y él les empieza a salvar vidas dentro de la guerra. Entonces, es importante tener en cuenta esas cositas de pronto que van cediendo, que van emergiendo dentro de la nueva sociedad, ¿sí? Este otro, el derecho a la defensa y al debido proceso, es importante tener en cuenta, no confundir este derecho a la defensa y debido proceso con el derecho del habeas corpus o el de la doble instancia, ¿sí? Son como tal, cumplen una función, pero son independientes. Este derecho a la defensa es que se le garantizará a toda persona acudir ante los jueces y ejercer su defensa. Nadie puede ser condenado sin haberle notificado previamente y haber cumplido todos los procesos y procedimientos que llevan con ello, ¿sí? Es la garantía de los derechos de las personas que se deben dar en el momento de ser investigado por cualquier actuación, ya sea disciplinaria, fiscal o penal. Ese es, Profe, señor. sí, qué pena que le Tranquilo, interrumpa. Esto también implica y tiene mucho que ver con los estudiantes. Por ejemplo, cuando un estudiante es sancionado por alguna razón, los colegios estamos obligados a cumplir con el debido proceso, ¿sí? Han ocurrido situaciones en las que, por ejemplo,
digamos, voy a inventarme algo, se robaron el televisor del colegio y alguien llegó a decirme, profe, yo sé quién se lo robó, fue fulanito, pero no diga que yo le dije. Y entonces, como a mí ese chino me cae mal, yo voy y le digo, venga, usted se robó el televisor y vamos a sancionarlo. Y el rector al otro día saca una resolución en la que dice el estudiante queda expulsado por ladrón. ¡Pum! Independientemente de que sea cierto o no, incluso siendo cierto, curiosamente, el estudiante podría alegar frente al colegio que se le violó el derecho al debido proceso. En ningún momento él está diciendo yo no me lo robé, ¿sí? Es más, vamos a suponer que el chino dice robó el televisor, ¿sí? Pero el procedimiento, el derecho al debido proceso es un derecho fundamental, tan importante que incluso el estudiante, siendo culpable, puede alegar, incluso puede retrotraer esa sanción que se le aplicó, porque se le violó ese derecho. Por eso nosotros en el manual de convivencia hemos sido muy juiciosos en mirar cuál es el procedimiento debido en cada una de las faltas. Cuando un estudiante ha cometido una falta X, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son los protocolos? Eso es muy serio, eso es una cosa muy seria tanto para nosotros como para los estudiantes, porque a veces, acuérdense que el colegio es el lugar donde ustedes aprenden a ser ciudadanos, ¿sí? Y el colegio hay que, o sea, uno aprende no solamente en la clase de sociales o en la clase de biología, aprende incluso a manejar en esos conflictos, ¿no? Cómo se manejan esos conflictos y ahí debe aprender usted que tiene unos derechos. Si usted ha sido requerido por la institución porque a usted se le acusa de algo, a usted se le tiene que respetar ese procedimiento debido. Primero se le tiene que informar de qué se le acusa, ¿sí? Usted tiene que tener la posibilidad de escuchar lo que se, digamos, los cargos, pero también usted tiene que ser escuchado. A usted se le tiene que escuchar su versión, cuál es su versión de los hechos, qué fue lo que pasó. Debe haber una instancia en la que se buscan testigos, se buscan pruebas y finalmente debe haber, digamos, una instancia en la institución que es la encargada de sancionarlo a usted. Si esos pasos no se cumplen en alguno de los momentos, el estudiante o el acudiente puede reclamar incluso ante la autoridad judicial que a usted no se le cumplió el debido proceso y ahí la cosa entonces se vuelve al revés. Ya usted pasa de ser sindicado a ser víctima. Y en este caso, digamos, podría incluso la institución educativa estar inmersa en una investigación disciplinaria, por ejemplo, el rector o algún docente que haya hecho mal ese procedimiento. Eso es un tema muy importante. Sí, profe, aquí es donde digamos, cuando se vulneran mínimamente un derecho, por lo menos se critica a la sociedad, por lo menos cuando dicen capturado tal delincuente, juez penal dejó en libertad a tal sujeto a pesar de que fue capturado en fragancia. Y claro, viene la crítica social que venga y es que ese juez, pero es que resulta que si se le violó el mínimo derecho a esa persona, lógicamente se puede decretar ilegal o ilegítima la actuación del policía que fue y lo capturó. No le leyó los derechos no le leyó los derechos a que tiene la persona el capturado. Un pequeño detalle, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado si lo requiere, tiene derecho a una llamada a un familiar. Mínimamente, y no le leen los derechos del capturado, automáticamente la persona, venga, no le leyeron los derechos, no, a esta actuación está legítima. No le permitieron la llamada, qué pena, le vulneraron derechos. Lo golpearon, le violaron derechos fundamentales. ¿Sí me entienden? Entonces, automáticamente puedan ser dentro de ese concepto. Y mire que viene todo inmerso acá, es lo que es el derecho a la defensa del debido proceso. No el hecho de que porque venga, es que lo vio y lo encontraba allá y es que estaba cuando estaba cuchillando a la persona y lo mató. Pero hermano, es una persona. Independientemente, nadie sabe por qué lo hizo. Si fue en defensa propia, en fin, viene todo la presunción, porque es que toda persona es importante aquí también. En ese concepto viene la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta tanto no se le compruebe lo contrario. Antes simplemente es un imputado, un indiciado, un acusado. Si no le comprueban, bueno, simplemente tuvo una presunción de que cumplió un delito, de que cometió un delito. El otro que dejé aquí también, el derecho a elegir y ser elegido, somos un Estado democrático y es uno de los derechos fundamentales. También quedó ya pegadito hasta el artículo 40, ya cuando estaban redactando, se acordaron que el artículo, que ese también debería ser un derecho y lo colocaron allá.
Estos son como tal uno de de los derechos fundamentales. Vamos a leer los otros porque estos derechos también ustedes los van a encontrar como derechos de primera generación o son llamados derechos individuales. Ustedes los pueden encontrar dentro de la redacción de las preguntas. Si le hablan de un derecho individual, son derechos fundamentales. Si le hablan de un derecho de primera generación, son derechos fundamentales. Entonces, vamos a leer los otros derechos fundamentales también, o derechos individuales, o derechos de primera generación, como los quieran llamar, que también hacen parte. Vamos a nombrarlos uno a uno. Prohibición de torturas, a nadie se puede torturar. Eso es algo así, ya, para no avanzar. Derecho al trabajo se garantiza, este es un derecho y un deber social. Tanto que yo no puedo instaurar, porque precisamente vamos a mirar también cuáles son los derechos que se garantizan mediante este mecanismo, y el derecho al trabajo no está contemplado. El derecho a la enseñanza, la libertad de cátedra, está garantizado como derecho fundamental. Derecho a la libertad, artículo 28. Este derecho a la libertad es precisamente dentro de la función social. Igualmente, estos derechos pueden ser limitados siempre y cuando se incumplan con algunos deberes. ¿Sí? Entonces, por este derecho puede ser limitado en cualquier momento. El habeas corpus es el derecho que tiene toda persona que ha sido, que está, que considere que está ilegalmente retenida, acudir ante un juez para que le decrete su libertad automática. Acordemos, pongo un ejemplo, una persona que es capturada tiene derecho a acudir ante el juez dentro de las 36 horas. Si esa persona, después de las 36 horas, no ha ido ante el juez a legalizar la captura, automáticamente puede invocar el habeas corpus y queda en libertad. Una persona que haya sido, a pesar de haber sido condenada, considera que está ilegalmente allí, porque, un ejemplo, ya cumplió la condena, porque necesita una revisión, podemos, lo puede hacer por una única vez, puede invocar el habeas corpus. La doble instancia, lo que hablamos del profesor, el derecho que tiene toda persona a revisar el fallo que le fue impuesto en una primera instancia, primera autoridad, a que sea revisado por el superior jerárquico. Que esa es la polémica que vienen hablando, digamos, de los funcionarios de alta dirección del Estado, que solamente son investigados por la Corte Suprema de Justicia y solamente se falla en única instancia. Es caso de André Felipe Arias, entonces, que tiene derecho, es lo que está tratando de alegar. Yo tengo derecho a que que sea revisado el fallo. La fragancia, entonces, cuando se captura una persona cometiendo un delito. La inmunidad penal tiene que ver con el derecho que tiene la persona a no declarar contra sí mismo, con su cónyuge, contra parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad civil de segundo de afinidad o primero civil. No está obligado a declarar. Un ejemplo, pensemos, un estudiante lo llaman a declarar en contra de su papá, no puede, no pueden obligar. Si lo quiere hacer libertad, lo puede hacer, pero si no, no puede hacerlo. Igualmente, si estamos hablando de que es un menor de edad, igualmente debe estar en compañía del comisario de familia o el defensor de familia, si no, no puede declarar. La extradición es un tema que se reguló, es un tema ahí que se le metió el narcotráfico. Sin embargo, hay una modificación en materia de extradición que sí se le permite. En la Constitución de 1991 se trató de buscar que no se diera la extradición en Colombia, sino en casos excepcionales. El tema del asilo político es con respecto al derecho que tiene una persona, un alto funcionario, o una persona que considere que su derecho a la vida o cualquier otro derecho está en peligro por el hecho de estar siendo investigado por una actuación y haber hecho declaraciones, que se le dé asilo en un estado independiente del colombiano, ¿sí? En otro estado. ¿Para qué? Para proteger sus derechos. El derecho a reunión es un derecho fundamental en las personas. Viene ese derecho a reunión, viene relacionado con estos otros tres, que es el derecho de asociación, el derecho a sindicato. Este derecho de asociación, derecho de reunión, todas las personas pueden reunir, no se le puede limitar la reunión. Ahorita la pandemia, venga, pero ahorita sí lo está limitando, sí, porque estamos en un estado, en cierto sentido, es un estado de excepción, ¿sí? Entonces se pueden limitar algunos derechos. El derecho de asociación, entonces, es de conformar empresas, organizar sociedades y demás. Nosotros estamos en la libertad, no nos lo puede limitar. El derecho de conformar sindicatos también. Vamos a mirar después que este derecho viene siendo respaldado entre los derechos sociales.
El artículo 24, libertad de locomoción, es el la libertad que tienen las personas de transitar por el territorio nacional, siempre y cuando sean vías públicas, ¿no? Uno diga, venga, a ver si yo tengo libertad de locomoción, entonces me entro por el apartamento de una persona privada. No, ojo, esa libertad de locomoción es dentro de las vías públicas. Derecho a la paz, que este es más que un derecho, está convertido en un deber, artículo 22 de la Constitución Política. Derecho a la honra, al buen nombre, precisamente, que se les respeten. Libertad de opiniones e información, este es el derecho que tienen prácticamente los periodistas también, se convierte en un derecho social, más adelante vamos a ver que también se encuentra allí. Libertad de cultos, a nadie se le obliga, la persona puede escoger libremente el culto al cual quieren pertenecer. Libertad de conciencia al actuar conforme a sus principios y convicciones. Esto también ha habido polémicas y nos quedaríamos hablando con respecto a eso, un funcionario público cuando por su objeción de conciencia no puede tomar una decisión, un fallo. No a la esclavitud, no se permite tener esclavos en Colombia, está prohibido totalmente. El derecho a una personalidad jurídica, que va relacionado con este derecho a la asociación, que se le reconozca una personalidad jurídica. Y la prohibición de torturas, que es el último, es uno de los derechos, creo que el artículo 17, si no estoy mal, que garantiza que a ninguna persona se le pueda se le pueda torturar con ningún objetivo, o sea, por ningún motivo se puede torturar, así sea para sacar información, es que tiene información importante y relevante con respecto al Estado, nada, ni siquiera el Estado con nadie, con respecto a una persona, no se le puede torturar. ¿Cómo se garantiza? Y es uno de los grandes auges que tenemos en la Constitución. Estos, a excepción del artículo 22, artículo 27, artículo 33, 34, 35, 36 de la Constitución Política, se garantizan mediante un mecanismo. Ese mecanismo, ¿cómo se llama? Acción de tutela. Entonces, la acción de tutela que se convierte en la herramienta, por eso cuando hablan los nuevos abogados, lo llaman los tuteleros, se convierte en la herramienta fundamental para que me garanticen mínimamente unos derechos. Cualquier derecho que yo considere que está vulnerado, que son derechos individuales o derechos de primera generación, pueden ser reclamados mediante la acción de tutela. ¿Sí? Es la protección de estos derechos. ¿Quién la interpone? Cualquier persona. Cualquier persona. De hecho, yo sé que al profesor John Freddy le están vulnerando algún derecho. Yo incluso puedo invocar a nombre de él la acción de tutela con el fin de que se le garantice. ¿Quién también lo puede hacer? El procurador, lo puede hacer el defensor del pueblo, lo puede hacer el personero, en función de su carácter, función social que tiene. ¿Qué es importante? Que el afectado no disponga de otro mecanismo. O sea, si el afectado dispone de otro mecanismo para que se le garantice el derecho, la acción de tutela es improcedente. Se debe invocar otro mecanismo. Pero si es para evitar un perjuicio irremediable, sí se garantiza el derecho a la tutela provisionalmente. ¿Listo? La tutela se debe resolver en un término máximo de 10 días. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Hola, hola. Hola. Profe, yo no tengo preguntas, pero sí tengo una moción de orden. Son las 8:39, profe. Yo solamente los puedo acompañar hasta las 8:50, que es cuando empiezo. Pues ya empecé clase, ¿no? Pero donde acordé haber empezado clase con mis estudiantes de octavo. Entonces, ahí nos quedarían 10 minutos, entonces, de la sesión de hoy. Se nos acaba el tiempo, es que ese tema es largo. Muchachos, ¿ustedes hasta qué horas disponen de tiempo? Qué pena, les preguntemos entonces para no pasarnos. Aquí veo 12 personas conectadas, de las 12 menos 3 son 9 estudiantes. ¿Qué tiempo disponen, muchachos? Andrea, Dana, Diego, Gael, Jason, John Freddy, John Freddy está acá, Juan Diego, Julián, María José, Michelle. Creo que se unió, se separó alguien más. ¿Qué tiempo disponen? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Pues, ahorita a las 8:50 tenemos educación física y pues algunos, pues, por ejemplo, mi proyecto había organizado clase ahorita con los niños con los que trabajamos en proyecto, entonces, pues no sé.
O sea, prácticamente también tiene ahorita hasta las 8:50. Trabajamos hasta las 8:50, ¿sí? Yo creo que sí, profe, es como lo más adecuado. Listo, bueno, entonces ya, para resumir, muchachos, entonces vamos con los siguientes derechos. Los derechos sociales, estos derechos sociales y culturales son los que están en función de toda la sociedad. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo: derecho a la seguridad social, derecho que ya se convirtió en derecho fundamental, derecho a la vivienda, dignidad, salud, salud y medio ambiente, los menores con seguridad social. Este es el artículo 50 que garantiza que todo menor de 1 año tenga derecho a recibir la salud por intermedio del derecho de la mamá, de la misma EPS que está afiliado. Con respecto a la capacitación, derecho a capacitación laboral, está también el derecho a la propiedad, en fin. Tiene la única limitación, artículo 59, de la expropiación en materia de guerra. Aquí es importante otro mecanismo para garantizar derechos. En este caso, los derechos sociales, la primera parte con el que pueden garantizar es el derecho de petición. El derecho de petición está regulado en el artículo 23 de la Constitución Política, que ya lo vimos anteriormente, la ley 1437 del 2011, que es el CEPAC, el Código de Procedimiento Administrativo, y la ley 1755, que lo que hace es regular la ley 1437. ¿Regularla por qué? Porque resulta que esta ley 1437 era una ley ordinaria y el derecho fundamental se debe tramitar con una ley estatutaria, entonces tuvieron que regularla. Entonces, en materia de derecho de petición es importante tener en cuenta que una petición general se debe resolver dentro de los 15 días, una petición de documentos y de información se debe resolver dentro de los 10 días y una petición y una consulta se debe resolver dentro de los 30 días siguientes. Con respecto, aquí vienen los otros derechos, aquí de hecho los tengo separaditos por cada uno, como por grupos, que está aquí la propiedad, la protección de los bienes, viene las donaciones, lo que es la propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver con propiedad. Luego viene lo que el tema de la educación, el servicio público educativo, que es un derecho social, la infraestructura educativa, la autonomía universitaria, la autonomía de las entidades de educación. Viene el tema de la libertad de conocimiento, la actividad periodística que está dentro de la libertad. Existe otro mecanismo importante también que sirve para garantizar los derechos sociales. De hecho, este derecho individual, para garantizarlo, entonces acordemos que la acción de tutela, los derechos sociales, vamos a tener mecanismos como las que les voy a mostrar ahorita y a continuación. Entonces, la acción de cumplimiento, que es una acción donde una persona, un particular, considere que una autoridad pública o un particular está dejando de cumplir una norma, pues interpone la acción con el fin de que se haga efectiva, se haga el cumplimiento de una normatividad dentro de un determinado territorio. Entonces, son los derechos sociales, ahí están. Derecho a la igualdad, perdón, derecho a la identidad nacional, bueno, ¿qué más? Listo, entonces ahí están. ¿Dónde están? En el artículo 42 al 72 de la Constitución Política, ahí están. Existen otros dos medios de control que es importante tenerlos en cuenta, como son las acciones populares y las acciones de grupo. ¿Cuándo se interponen las acciones populares? ¿Cuándo se interponen las acciones de grupo? Lo que busca la acción popular, ¿qué es? Evitar un daño eventual o contingente, a cesar el peligro de amenaza, la vulneración o agravio de los intereses y derechos colectivos. ¿Qué busca? Restituir las cosas a su estado inicial. ¿Quién la puede interponer? Cualquier persona puede interponerla a nombre de la comunidad. No tiene límite total de personas que se sientan afectadas. Tiene una finalidad y es una función pública. No reconocen derechos subjetivos en la interacción popular y no requiere un número específico. No requiere de abogado, qué pena, aquí se requiere abogado, no requiere de abogado, que no requiere de número específico y no requiere de abogado. Mientras que la acción de grupo, su finalidad es indemnizatoria. Cuando se causa el perjuicio, se busca una indemnización, ¿sí? Que es importante que exista una relación de un daño, o sea, que el daño se haya causado un perjuicio. Se necesita mínimo un total de 20 personas para interponerla. ¿Qué se busca? ¿Cuál es la finalidad? El pago de una indemnización. Y esa indemnización es por parte de personas individuales. Se requiere entonces un mínimo de 20 personas y requiere la concurrencia de un abogado. Entonces, con respecto a la parte de otros derechos, que son los derechos colectivos y medio ambiente, entonces tenemos que se garantizan entre el artículo 78 al 82, se garantizan los derechos
colectivos y el medio ambiente, con derecho a los colectivos y ecología, derecho a tener un ambiente sano, derecho a la utilización de los recursos nacionales, siempre y cuando sean graduales, sean autorizados y que sea la autoridad nacional quien lo autoriza, la defensa del medio ambiente, que está en cabeza de la función pública, y de todas las personas. Viene la protección del espacio público también, que está garantizado. La aplicación de los derechos, entonces, con respecto a esta protección de aplicación de derechos, aquí hay un artículo 83. El artículo 83 habla de esta presunción de buena fe, tanto de particulares como de los funcionarios que actúan, dentro de la sociedad o hacen peticiones y demás. La suspensión de requisitos adicionales con respecto a no se le exige requisitos que están por fuera de la órbita del ciudadano que deben cumplir para el momento de hacer cualquier requerimiento. Derechos que se ven de aplicación inmediata, o sea, los derechos, yo les decía, cuáles son los derechos que se garantizan inmediatamente mediante la acción de tutela, que es la acción de tutela, que ya la vemos el mecanismo. Aquí están relacionados cuáles son los que se aplican. Está el 11, el 12, el 13, excepcional, el 22, que el derecho a la paz no está, el derecho, lo que es entre el 30 y el 32, que es el tema de precisamente pues que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y contra los demás, tampoco se garantiza. ¿Qué más? La acción, viene otra, que es la acción de cumplimiento, las acciones populares, las acciones de grupo, que ya la hemos explicado anteriormente. La protección y aplicación, entonces viene una protección que se le da, la protección judicial a una persona que se encuentre en un derecho vulnerado, encuentre amenazado, tiene derecho a que el juez o quien le esté investigando le dé protección en el caso de que lo requiera. La responsabilidad del Estado, un tema importantísimo del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños causados a la población. Ese es el concepto de reparación. La responsabilidad del Estado es el que entra a reparar. Él responde por la actividad de él o alguno de sus agentes. La responsabilidad de los militares, que en casos excepcionales son los que responden. De resto, por la función que ejercen, no necesariamente tienen la responsabilidad, y ellos concurren precisamente dentro de su jurisdicción especial que tienen. La sanción por autoridades son las que se les permiten o se les realizan a las diferentes autoridades interponer o sancionar, la función de sanción. El bloque de constitucionalidad, entonces, tiene que ver, así se llama precisamente, que todos los derechos que tienen que emergen sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario, hacen parte de la Constitución política. Y la aplicación de los derechos precisamente tiene que ver con la garantía que se le da a los ciudadanos, que se deben aplicar los derechos, deben garantizar los derechos en función de precisamente de este concepto de derechos humanos, que se deben aplicar de manera inmediata, o sea, la aplicación inmediata de esos derechos. Viene los derechos, los deberes y obligaciones. Con respecto a los derechos y obligaciones, los encontramos en el artículo 95 de la Constitución Política, y precisamente son lo que mínimamente deben hacer los ciudadanos dentro de la sociedad. ¿Y qué es? El primer paso, que es propender al logro de la paz. Todos los ciudadanos tenemos el deber social de propender el logro de la paz, respetar y apoyar a las autoridades legítimamente constituidas democráticamente. La participación en la vida política es un deber. Ahí donde se habla del derecho, el voto, si es un derecho o es un deber, es un deber. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica es otro deber. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Este es un deber que tenemos todos, ya no de obstruir la administración de justicia. Principio de solidaridad social, responsabilidad. Este es el principio de la solidaridad que debemos tener todos. Por aquí hay otro importante también y bastante polémico: contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de
justicia y equidad. Este concepto de justicia y equidad es con respecto de quién se le cobra más a quien tiene más. Bueno, en el caso de Colombia, que es un tema polémico del Robin Hood colombiano, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios es otro deber que tenemos. No por el hecho de que nosotros tenemos derechos, podemos atropellar los derechos de los demás. Proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del medio ambiente, de un ambiente sano. Ese es como tal que tenía para hablarles en materia de derechos. Nos falta un tema fundamental, profe, esperemos verlos, lo que es los medios de participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana nos hace falta, y los derechos políticos, derechos sociales y políticos de cada una de las personas. Entonces, profe John Frey, como tal, no alcanzamos a hacer la socialización de las preguntas. Voy a enviarle la respuesta. Bueno, que en el formulario pueden ver quiénes acertaron y quiénes no en cada una de las respuestas. Sin embargo, voy a enviarles ahorita las respuestas de cada una para que las revisen. Y si tienen más bien alguna duda, me preguntan. Y de hoy en 8 días, prácticamente es la última, profe, viene el tema de evaluar para avanzar, vienen competencias ciudadanas. No sé si aplicado, yo creo que a ver si de aquí hayamos alcanzado a aplicar ese simulacro y socializamos tanto estas de competencias que yo les dejé para no dejarles más formularios, o no sé si quieran que les deje otro formulario, otro simulacro. Ustedes me dicen. Pues, profe, yo creo que el trabajo, por ejemplo, lo que hicimos hoy, es tan importante, es que a veces la gente tiene una idea equivocada de cómo se preparan las pruebas de estado, ¿no? O sea, no siempre contestar y contestar preguntas tipo ICFES es la mejor manera de preparar para las pruebas. Por ejemplo, digamos, esta explicación que usted nos da hoy, si, pues, y afortunadamente este material está quedando grabado, eso es algo que los muchachos, si son juiciosos, son responsables, vuelven a mirar y se dan cuenta de la riqueza de lo que tienen. No se prepara la prueba solamente contestando pruebas, sino entendiendo la parte conceptual. Yo sé que si ellos estuvieron muy atentos a la explicación que su merced les dio hoy, va a ser más fácil para ellos enfrentar las preguntas relacionadas con estos temas. Porque si usted mira el ICFES, ¿qué es lo que pregunta? Eso de lo que estamos hablando hoy, ¿sí? ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Esa es la prueba de ciencias sociales. Esa es la prueba en relación con el componente de constitución política. Y siempre preguntan sobre eso. Del tema que usted abordó hoy, profe, por lo menos de las 30 preguntas, de 30 y pico preguntas de ciencias sociales, por lo menos 10 preguntas son directamente sobre temas de constitución política. Entonces, a mí me parece que no, o sea, no se sienta frustrado si no alcanzo a socializar las preguntas. Me parece que el material que usted les deja hoy es un material muy completo, que si ellos estuvieron atentos y los que de pronto no pudieron por X o Y razón, vuelven a mirar este video cuando se los envíe, yo estoy seguro que van a tener una muy buena preparación. Como usted decía, el tiempo es muy limitado. Yo estoy de acuerdo con usted, profe, podemos aprovechar la próxima semana para abordar un poco ese material de evaluar para avanzar, y pues con el tiempo que tenemos, profe, también ahí tenemos que ser conscientes de que humanamente estamos haciendo lo que podemos. O sea, ya más allá, creo que ya también los estudiantes tienen que ser conscientes de que está en sus manos, cada uno tiene la responsabilidad de sacar unas buenas pruebas de estado de acuerdo, digamos, a sus propias intereses en la vida y percepciones de lo que quieren estudiar como carrera o quieren seguir, digamos, como profesión. Pero sí me parece a mí que de parte nuestra creo que les estamos dando las herramientas necesarias para enfrentarse a la prueba de estado y salir victoriosos. Vale, profe, una cosita a mí se me olvidaba antes de que se me vayan, es importante, yo les hablé de derechos individuales de primera generación, así los denominan generalmente en las pruebas de estado. Esos son los derechos individuales, los que vimos, los derechos fundamentales. Estos derechos sociales ustedes los encuentran en muchas ocasiones como derechos de segunda generación o derechos colectivos. Esos son los de segunda generación. Y luego vienen los de tercera generación, que son los que el conglomerado social, tanto a nivel interno como a nivel externo, tienen que ver, y esos son los que llaman los derechos colectivos, y del medio ambiente son los de tercera generación, y por eso cada uno tiene un medio de control diferente para garantizar su eficacia. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es todo por hoy. No sé, la verdad, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, con mucho gusto la podemos resolver.
Sí, yo creo que vamos a ver si alcanzamos a proyectar el simulacro, ojalá alcanzárselo a resolver. De hecho, él viene también porque se habla de contexto, o sea, empieza uno a responder cada una de las preguntas que tenemos ahí y empieza uno a hablar de contexto.